El sueño de transmitir imágenes a distancia no surgió de la noche a la mañana. A finales del siglo XIX, el mundo estaba fascinado por los avances en la telegrafía y la telefonía, y algunos visionarios comenzaron a preguntarse, ¿por qué no transmitir también imágenes? En 1884, el ingeniero alemán Paul Nipkow patentó un dispositivo llamado disco de Nipkow, un disco giratorio perforado con una serie de agujeros en espiral que permitía escanear una imagen línea por línea. Aunque nunca llegó a ser comercialmente viable, este invento sentó las bases teóricas para la televisión mecánica. En la década de 1920, dos nombres destacaron en la carrera por desarrollar la televisión: John Logie Baird en Escocia y Charles Francis Jenkins en Estados Unidos. Baird, un inventor tenaz y algo excéntrico, logró en 1925 transmitir la primera imagen en movimiento, la silueta de un muñeco llamado Stokiville. Un año después, realizó la primera demostración pública de televisión en el Royal Institution de Londres, ante un grupo de científicos asombrados. Por su parte, Jenkins logró transmitir imágenes en movimiento a través de ondas de radio en 1925, aunque su sistema era menos avanzado que el de Baird. Ambos sistemas eran mecánicos, dependían de partes móviles y producían imágenes de baja calidad, pero demostraron que la televisión era posible. La era electrónica, década de 1930. La televisión mecánica tenía limitaciones evidentes, las imágenes eran borrosas, el tamaño de la pantalla era diminuto y el sistema era ruidoso. La solución llegó con la invención de la televisión electrónica. En 1927, Philo Farnsworth, un joven inventor de solo 21 años, desarrolló el disector de imágenes, un dispositivo que capturaba imágenes utilizando un haz de electrones en lugar de partes mecánicas. Farnsworth, quien había concebido la idea mientras araba un campo en Idaho, demostró su sistema con una transmisión de una línea recta, marcando el inicio de la televisión electrónica. En 1936, la BBC en Reino Unido comenzó las primeras transmisiones regulares de televisión, utilizando tanto el sistema mecánico de Baird como el electrónico de Marconi-Emmy. Aunque el sistema mecánico fue rápidamente descartado, la televisión electrónica demostró ser superior en calidad y eficiencia. En 1939, la Feria Mundial de Nueva York presentó la televisión al público estadounidense, con la NBC transmitiendo el discurso de apertura del presidente Franklin D. Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, do solemnly. La expansión global, décadas de 1940 y 1950. La Segunda Guerra Mundial frenó temporalmente el desarrollo de la televisión, pero al finalizar el conflicto, el mundo estaba listo para abrazar este nuevo medio. En 1941, Estados Unidos estableció estándares técnicos para las emisiones, y en 1947 se produjo el primer boom de ventas de televisores. Programas como Howdy Doody y The Ed Sullivan Show se convirtieron en fenómenos culturales. En 1953, la televisión a color llegó a los hogares estadounidenses, gracias al sistema desarrollado por la empresa RCA. Aunque los primeros televisores a color eran caros y las emisiones en color eran limitadas, este avance marcó el inicio de una nueva era visual. En 1954, la NBC transmitió el primer programa en color, el desfile del Torneo de las Rosas. En Europa, la televisión también ganaba popularidad. En 1953, la coronación de la reina Isabel II fue transmitida en vivo, atrayendo a más de 20 millones de espectadores en Reino Unido y consolidando la televisión como un medio masivo. La revolución tecnológica, décadas de 1960 a 1980. La década de 1960 trajo consigo avances tecnológicos que transformaron la televisión. En 1962, el satélite Telstar permitió las primeras transmisiones transatlánticas, conectando a Europa y América en tiempo real. Este hito fue seguido en 1969 por la transmisión en vivo del alunizaje del Apolo 11, un evento que reunió a más de 600 millones de espectadores en todo el mundo. En los años 70, la llegada del cable y la televisión por satélite amplió la oferta de canales y contenidos. HBO, fundada en 1972, fue una de las primeras en ofrecer películas sin cortes comerciales. En 1980, CNN se convirtió en el primer canal de noticias 24 horas, cambiando para siempre la forma en que consumimos información. En el ámbito del entretenimiento, series como Dallas y Los Magníficos se convirtieron en fenómenos globales, mientras que MTV, lanzado en 1981, revolucionó la industria musical al llevar vídeos musicales a las pantallas de todo el mundo.
La era digital. Décadas de 1990 y 2000. La revolución digital de los años 90 cambió todo. En 1996, la primera transmisión en alta definición HD marcó el inicio de una nueva era visual. Los televisores de pantalla plana y los controles remotos se convirtieron en elementos comunes en los hogares. En 1997, Netflix fue fundada como un servicio de alquiler de DVD por correo, pero en 2007 lanzó su plataforma de streaming, cambiando para siempre la forma en que consumimos contenido. La televisión ya no estaba limitada a un horario o a un canal. Ahora era bajo demanda. El presente y el futuro, década de 2010 en adelante. Hoy, la televisión es más accesible y diversa que nunca. Los servicios de streaming como Netflix, Amazon Prime y Disney dominan el mercado, ofreciendo contenido global al alcance de un clic. La realidad virtual, la inteligencia artificial y la televisión 8K prometen llevar la experiencia visual a nuevos límites. La televisión ya no es solo una pantalla, es una ventana a mundos infinitos. Y su historia, como la de la humanidad, está lejos de terminar. Los primeros programas de televisión. En los albores de la televisión, cada programa era un experimento, una prueba de lo que este nuevo medio podía lograr. Desde transmisiones rudimentarias hasta los primeros shows organizados, estos programas no solo entretuvieron, sino que también definieron el lenguaje visual y narrativo de la televisión. Las primeras transmisiones experimentales 1920-1930. Antes de que la televisión se convirtiera en un medio masivo, las primeras transmisiones fueron experimentales y, en muchos casos, improvisadas. En 1928, John Logie, pionero de la televisión mecánica, transmitió desde su laboratorio en Londres imágenes de personas y objetos en movimiento. Uno de sus primeros programas fue la transmisión de la cabeza de un muñeco llamado Stokeyville, seguido por la imagen de un empleado de su laboratorio. Aunque rudimentario, este fue el primer contenido televisivo de la historia. En 1930, la BBC comenzó a realizar transmisiones regulares, aunque limitadas a un pequeño grupo de espectadores con televisores mecánicos. Uno de los primeros programas fue The Man with the Flower in His Mouth, una obra de teatro transmitida en 1930. Aunque la calidad era pobre y la pantalla diminuta, este fue el primer intento de llevar el teatro a los hogares. Los primeros programas regulares 1930-1940. Con el avance de la tecnología electrónica, la televisión comenzó a ganar popularidad. En 1936, la BBC lanzó el primer servicio regular de televisión en el mundo, con programas que incluían noticieros, actuaciones musicales y obras de teatro. Uno de los primeros programas destacados fue Picture Page, un show de variedades que presentaba entrevistas, actuaciones y segmentos de interés general. En Estados Unidos, la NBC y la CBS comenzaron a transmitir programas regulares a finales de los años 30. En 1939, la NBC transmitió la inauguración de la Feria Mundial de Nueva York, con un discurso del presidente Franklin D. Roosevelt. Este evento marcó el inicio de la televisión comercial en Estados Unidos. Los primeros éxitos de la televisión 1940-1950. Tras la Segunda Guerra Mundial, la televisión se convirtió en un fenómeno cultural. En 1947, Kraft Television Theatre se convirtió en uno de los primeros programas dramáticos en ganar popularidad. Este show, patrocinado por la empresa Kraft Foods, presentaba obras de teatro adaptadas para la televisión y sentó las bases para los dramas televisivos modernos. En 1948, The Ed Sullivan Show debutó en la CBS, convirtiéndose en uno de los programas más influyentes de la historia. Aunque comenzó como un show de variedades, su formato evolucionó para incluir actuaciones musicales, comedias y entrevistas. Fue en este programa donde The Beatles hicieron su primera aparición televisiva en Estados Unidos en 1964, marcando un hito en la cultura pop. Otro programa pionero fue Howdy Doody, un show infantil que debutó en 1947. Con su marioneta protagonista y su animado elenco, Howdy Doody se convirtió en un fenómeno entre los niños y estableció el modelo para los programas infantiles futuros. Los primeros noticieros y programas de actualidad. La televisión también se convirtió en una poderosa herramienta de información. En 1940, la NBC transmitió el primer noticiero televisivo en Estados Unidos, presentado por Lowell Thomas. Aunque rudimentario, este programa sentó las bases para los noticieros modernos. En 1951, See It Now, presentado por el legendario periodista Edward R. Murrow, se convirtió en uno de los primeros programas de actualidad en televisión. Este show abordaba temas controvertidos y estableció un estándar para el periodismo televisivo. Los primeros programas en color. Con la llegada de la televisión a color en los años 50,
los programas comenzaron a explotar este nuevo recurso visual. En 1954, la NBC transmitió el primer programa en color, el desfile del Torneo de las Rosas. Aunque los televisores a color eran todavía un lujo, este evento marcó el inicio de una nueva era en la producción televisiva. Los primeros televisores y sus fabricantes. La televisión no solo fue una revolución en términos de contenido, sino también en la tecnología que la hizo posible. Los primeros televisores eran maravillas de la ingeniería, pero también artículos de lujo que solo unas pocas familias podían permitirse. Detrás de estos dispositivos estaban las empresas pioneras que vieron el potencial de este nuevo medio y trabajaron incansablemente para llevarlo a los hogares. Las primeras empresas fabricantes de televisores. En los años 20 y 30, la televisión era un campo experimental, y las primeras empresas en fabricar televisores estaban estrechamente vinculadas a los inventores y las compañías de radio, que ya dominaban la tecnología de transmisión inalámbrica. Baird Television Development Company, Reino Unido. Fundada por John Logie Baird, esta empresa fue una de las primeras en producir televisores mecánicos. Sus modelos, como el Baird Televisor, utilizaban el disco de Nipkow y eran más curiosidades tecnológicas que productos masivos. RCA, Radio Corporation of America, Estados Unidos. RCA fue una de las empresas más importantes en el desarrollo de la televisión electrónica. Bajo la dirección de David Sarnoff, RCA lanzó el primer televisor comercial en Estados Unidos en 1939, el TRK-12. Este modelo, con una pantalla de 12 pulgadas, fue uno de los primeros en utilizar el sistema electrónico de Farnsworth. EMI, Electric and Musical Industries, Reino Unido. En colaboración con Marconi, EMI desarrolló uno de los primeros sistemas de televisión electrónica utilizados por la BBC. Sus televisores, aunque caros, fueron de los primeros en llegar a los hogares británicos. Philips, Países Bajos. Philips, una empresa líder en electrónica, también incursionó en la fabricación de televisores en los años 30. Sus modelos combinaban tecnología de radio y televisión, lo que los hacía versátiles pero costosos. Los primeros televisores y sus precios. Los primeros televisores no solo eran tecnológicamente avanzados, sino también extremadamente caros. Para muchas familias, comprar un televisor era una inversión comparable a comprar un automóvil. Baird Televisor, 1930, Reino Unido. Uno de los primeros modelos comerciales, el Baird Televisor, costaba alrededor de 26 libras, equivalente a aproximadamente $1.500 actuales. Este precio lo hacía inaccesible para la mayoría de las familias, y solo unos pocos entusiastas y personas adineradas podían permitírselo. RCA TRK-12, 1939, Estados Unidos. El TRK-12 de RCA, lanzado en la Feria Mundial de Nueva York, tenía un precio $600 equivalente a unos $11.000 actuales. Este televisor incluía una pantalla de 12 pulgadas y un diseño elegante, pero su costo lo limitaba a hogares de clase alta. EMI Marconi, 1936, Reino Unido. Los televisores fabricados por EMI Marconi para la BBC costaban alrededor de 100 libras, equivalente a aproximadamente $7.000 actuales. Estos modelos eran grandes y pesados, con pantallas pequeñas y una calidad de imagen limitada. Desde los primeros experimentos con el disco de Nipkow hasta los modernos televisores 8K y las plataformas de streaming, la televisión ha sido un testigo fiel de la evolución de la humanidad. Ha conectado culturas, informado a millones y entretenido a generaciones enteras. Su historia es la historia de la innovación, la creatividad y el deseo humano de compartir historias. Pero esta historia no termina aquí. La televisión sigue evolucionando, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las necesidades de una audiencia global. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Cómo seguirá transformándose este medio que tanto amamos? La respuesta está en tus manos, porque tú eres parte de esta historia. Si te ha gustado este viaje a través de la historia de la televisión, no olvides darle me gusta a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. ¿Tienes alguna anécdota o recuerdo especial sobre la televisión? Déjanos un comentario. Nos encantaría saber cómo la televisión ha marcado tu vida. Además, si no lo has hecho aún, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ningún documental, especial o curiosidad histórica. Aquí en History Ben TV, exploramos los inventos, los eventos y las personas que han cambiado el mundo. Y queremos que tú seas parte de esta comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de la televisión. Recuerda, cada vez que enciendes tu televisor, estás siendo parte de una tradición que comenzó hace casi un siglo. Hasta la próxima, sigue explorando, sigue aprendiendo y sigue conectado.